No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. En el pequeño pueblo de Walsham-le-Willow, en Suffolk, Inglaterra, un anciano granjero, William Cranmer, enfermó gravemente en la primavera de 1349. Empezó con dolor de cabeza. Unas horas después, le salieron unos forúnculos por todo el cuerpo. Sus nietas, Hilary y Olivia, nunca habían visto síntomas parecidos. Sospechaban que se trataba de la gran pestilencia, la pandemia que había asolado gran parte de Europa. William Cranmer murió en menos de un día. Si se trataba de la peste, Hilary y Olivia sabían que en su familia nadie estaba a salvo. Los primeros casos en Europa aparecieron año y medio antes, en octubre de 1347. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión, La Peste Negra. Es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones aquí en Ser Historia. Es un tema realmente muy atractivo desde el punto de vista histórico y muy recurrente también desde el punto de vista literario, porque es absolutamente increíble, ¿no? La historia de la peste es algo que tenemos muy interiorizado, parece algo, bueno, pues que sucedió realmente. La peste negra del siglo XIV, pues eso, ¿no? Sucedió hace casi 300 años, pero la enfermedad, por desgracia, no ha desaparecido, ¿no? Y aunque no genera, ¿no?, los mismos problemas que entonces, aunque parezca increíble, ¿no?, todavía hoy hay algunos pequeños focos, ¿no?, cada pocos años en lugares de Asia, de África, de Estados Unidos, que parece increíble, ¿no? Los focos, los pequeños focos que se van generando en Estados Unidos sobre la peste. Y queríamos tratar los próximos minutos aquí en Ser Historia el tema de la peste de la mano de un buen amigo, Juan Francisco Ferrándiz, sobre todo a colación de su última novela, La heredera del mar. Juanfran, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado, Nacho, de estar aquí contigo y con todos los oyentes de este maravilloso programa que llevo siguiendo desde hace tanto tiempo. Siempre es un honor poder volver y vamos a hablar de la peste y de lo que quieras, por supuesto. Desde luego que lo decía ahora, es un tema muy, muy recurrente. Tú lo tratas en tu nueva novela La heredera del mar, publicado por Grijalbo, y además en un contexto histórico que es la Guerra de la Unión, que es un tema que siempre atrapa, ¿no? Estamos en el siglo XIV, precisamente, casi coetáneo, ¿no?, a esa peste negra. ¿Cuál es el contexto, cuál es el momento en el que tú, como buen valenciano, tratas el tema de la peste en tu novela? Aquí una de las cosas que me resultó atractiva es que vamos siguiendo el día a día de lo que sucedió, ¿no? Entonces, de alguna manera, el lector se ve inmerso en ese viaje en el tiempo de la mano de los personajes, y yo creo que nos azotó bien esa peste negra, azotó en muchos lugares, pero en la corona de Aragón y sobre todo en el Reino de Valencia coincidió con otro problema. De hecho, si nos situamos a finales de 1347, estalla la Guerra de la Unión, hubo dos uniones en Aragón y en Valencia, pero la de Valencia constan muchos mercaderes y ciudadanos y burgueses metidos en aquella rebelión, y porque fue prácticamente una rebelión popular contra los abusos de Pedro IV el Ceremonioso, que como siempre tenía las arcas vacías y bueno, pues decidió que Valencia debía costear sus ejércitos y tal, y mandó aquí una serie de consejeros del Rosellón que empezaron pues a meter impuestos abusivos, había sentencias injustas. Eso es lo que dicen las crónicas. Estábamos en esa guerra, estalla la rebelión, empiezan a haber batallas, todas las pierde el rey,
Y mientras tanto empiezan a llegar rumores de que algo está sucediendo más allá del mar, es decir, en tierras lejanas está muriendo gente de un extraño mal, una extraña pestilencia, que era como llamaban en la Edad Media este tipo de infecciones. Pero ya te digo, nosotros aquí en Valencia estábamos inmersos en otra batalla, estábamos mirando hacia otro lado y cuando vino nos pasó por encima. Es decir, coincide que se detiene al rey, es hecho incluso prisionero en el Palacio Real de Valencia y en ese momento, prácticamente unas semanas más tarde, empiezan ya a morir gente, empiezan a tocar las campanas a difunto desde el alba hasta el atardecer, empiezan, tal y como consta, los notarios a hacer testamentos a troche y moche, por emplear una expresión así vulgar, pero todo eso es lo que nos dicen las crónicas y a partir de ahí empieza pues unos meses, porque la primera oleada de la peste negra fueron unos meses que dejaron a la gente totalmente desconcertada. Y si hacemos un puente y un símil con la última pandemia que hemos vivido aquí, te vas dando cuenta, una, de que sucedió prácticamente igual, o sea, los ítems que sucedieron y en el orden en el que sucedieron son muy, muy similares y que las reacciones de la gente también lo han sido, ¿no? Y lo fueron. Y eso es sorprendente, ¿no? Como tú, que en este programa que es de historia muchas veces vemos que somos los mismos de verdad, ¿eh? Pasan los siglos y somos los mismos y todo eso se va contando en la heredera del mar. Desde luego, uno de los aspectos que acabas de tocar, ¿no? El hecho de que como una epidemia tan espectacular puede afectar tanto al ser humano, ¿no? Lo decías ahora, ¿no? Nosotros hemos superado hace relativamente poco, ¿no? la pandemia, una pandemia similar, desde luego similar entre comillas, ¿no? Porque aquí no han muerto millones de personas, pero sí que es cierto que el ser humano puede generar nuevas expectativas vitales a partir, ¿no? del futuro que se genera, ¿eh? con esta idea de la peste, ¿no? Y en el ámbito en el que tú te mueves, en la literatura, tú eres uno de los autores de novela histórica más productivos, ¿no? de nuestro país. En tu novela, la heredera del mar, todo ese tipo de contratiempos no dejan de ser un elemento más que ayudan, ¿no? a los protagonistas, a los personajes, a generar nuevas historias y nuevas vivencias, ¿no? Efectivamente, esta novela es una novela de emociones, es una novela de pensamiento medieval, de pensamiento simbólico, porque al final es la historia de 4 hijas de un mercader valenciano, de un poderoso mercader. La familia Montaner es ficticia, pero sí que se inspira en los Michavila, que es una familia de mercaderes que tenía casa en la calle Moncada de Barcelona. Y por tanto, bueno, hemos seguido un hilo histórico bastante fiel, pero en realidad esta historia va de una situación en la que estas jóvenes van a tener que huir de Valencia por haber ofendido al rey, y mientras huyen y van a Barcelona es cuando llega esa oleada de peste. Una de las cosas que he tratado de hacer, como he dicho al principio, era seguir el día a día de la peste, y además el día a día siguiendo un poco las crónicas de la ciudad de Barcelona, de Palermo, de Mallorca, en la que vamos viendo que tal día se realizó una procesión, tal día se llenaron las iglesias, tal día ocurrió este suceso. Es decir, sí que tenemos incluso ciertos datos históricos que podemos seguir y vamos viviendo con estos personajes ese día a día, pero sobre todo, más que contar la peste, era tratar de tender ese puente emocional que decía. Mirad, si en el 2018 hubiéramos descrito una situación en la que unos personajes se asoman por una ventana y ven una calle vacía y sienten esa incertidumbre por saber qué estará pasando en las casas, habrá muerto la gente, se está extendiendo esto, llega el fin del mundo, pues hubiera sido más dificultoso de describir que si lo hacemos en 2022. Yo creo que ahora, describiendo una situación de simplemente viendo una calle vacía desde una ventana en plena epidemia, todo el mundo conecta de manera emocional con aquellos momentos en los que nosotros vivimos eso. Entonces nos permite entender mejor qué pasó y sobre todo
sentir mejor las emociones de los personajes cuando ven que ellos lo entienden como un castigo divino, pero sobre todo lo que sienten es la incertidumbre y sobre todo también esas reacciones, ¿no? También nosotros hubo gente que se miró a sí misma y con egoísmo, gente que fue generosísima con los demás, solidaria, y todos esos procesos personales se dieron, ¿no? Se dieron en el siglo XIV como se dieron en el siglo XXI, y es fascinante, ¿no? Un poco hacer esa comparativa, aunque fue aquello totalmente distinto, pero sí que creo que como lectores se van a sentir parte de esta historia con mayor profundidad que si hubiera estado escrita hace 5 años, por ejemplo, o 6, ¿no? Y eso es una de las cosas que sí que he tenido mucho cuidado de que fuera una novela sensitiva, ¿no? Y apelar así a las emociones y ver si estas chicas, si estas protagonistas sabrán resolver sus miedos, serán capaces de superarlos, serán capaces de afrontar la problemática que trajo esa peste, porque no solo fue la infección. Después nadie recogió el trigo, nadie recogió la uva, no había pan, no había, es decir, vino una hambruna, cosa que al menos nosotros no hemos tenido, pero en aquel entonces toda la infraestructura, que era mucho más frágil que la nuestra, se vino abajo, ¿no? Por falta de gente, por falta de brazos, y eso generó después muchos más problemas, ¿no? Y todo eso, pues bueno, queda creo que reflejado en esta historia, que sobre todo es de aventuras, de misterio y de acción, ¿no? Pero en ese contexto tan fascinante que es la peste negra. Lo acabas de decir, ¿no? Tu novela está protagonizada por una mujer, Marina Montaner, y toda su vida, toda su experiencia vital queda marcada de alguna forma por la peste, ¿no? Ella está integrada en una familia de mercaderes, es una familia, pues desde el punto de vista económico, una familia no voy a decir de clase media, en el sentido de los factores económicos pueden determinar un poco, ¿no?, la propia existencia vital, pero el dinero, aunque no, una amiga de la universidad decía que el dinero realmente no te puede dar la felicidad, pero ayuda mucho a conseguirla, ¿no? Y desde luego que en este sentido Marina se va a ver beneficiada, ¿no?, por este hecho, pero claro, los problemas, ¿no?, que determina la peste y las circunstancias de esa Barcelona de mediados del siglo XIV son determinantes, ¿no?, para marcar un poco el sentido de la historia. Efectivamente, porque Marina Montaner nos va a permitir otra cosa. Estamos dentro de ese contexto. De alguna manera a mí, como autor, me fascinan las épocas de oscuridad, porque es donde las estrellas brillan más, ¿no?, en la noche, ¿no? Entonces, era un escenario ideal para contar la historia de una mujer y a través de sus ojos mostrar otra realidad bastante desconocida de la Edad Media, que es el papel de la mujer en la Edad Media, más allá del ámbito doméstico y lógicamente más allá de lo que serían reinas o nobles. El papel de esas mujeres, entre comitas, de la calle, en el sentido de artesanas, mercaderas, porque a través de Marina vamos a ver precisamente eso. Había mujeres mercaderas, mujeres que invertían su dote en empresas mercantiles, mujeres que incluso llegaron a asociarse. Había en Barcelona documentadas con nombres mercaderas, pero además mercaderas con mujeres empleadas, incluso matrimonios que cada uno tenía un oficio distinto. Y vamos a ver toda esa vida oculta de la mujer medieval a través de Marina, que es, como has dicho, una joven mercadera. Ella, su destino estaba trazado ya desde su nacimiento, casarse con otro mercader para forjar mayores alianzas, que era un poco pues la costumbre de aquel entonces, ¿no? Sin embargo, este suceso que ocurre al principio, esta ofensa al rey, que la obligará a huir de Valencia y bueno, su familia queda condenada por el rey y de alguna manera ella se ve, y la novela transcurre tratando ella de salvar a su familia, ¿no?, salvar a su gente y metiéndose en 1000 historias por eso, pero a través de todas esas aventuras y esas desventuras también entramos en otro mundo, ¿no?, que es el de la mujer medieval. Vamos a conocer beguinas, que había beguinas en Barcelona. De hecho, el personaje de Agnes es un personaje histórico, existió. Ella se dedicaba a cuidar leprosos en la leprosería el hospital de leprosos de ahí de Barcelona. Vamos a encontrar a todas esas artesanas, vamos a viajar a Palermo, vamos a viajar a Mallorca y vamos a ver
muchos aspectos femeninos de estas mujeres medievales, de las que solo quedan nombres en protocolos notariales o en ciertas crónicas, de las que no sabemos nada, pero que intuimos por sus ocupaciones que detrás habían historias, ¿no? Historias además de superación, de dificultades, de lucha por hacerse hueco en un mundo que cada vez las iba relegando más, ¿no? Y es, yo creo que muy interesante, y a los lectores que también les interese, pues esa mirada femenina, creo que les puede interesar esta historia, ¿no? Tanto a nivel histórico como a nivel literario, como novela, ¿no? Para pasar un buen rato y distraerse, que al fin y al cabo, tú que también eres novelista, Nacho, sabes que es importantísimo, que contamos la historia, pero sobre todo lo que hacemos es entretener, ¿no? Y que la gente disfrute con estas historias y con estos viajes en el tiempo. Desde luego que sí, ¿no? Una de las virtudes con que cuenta la novela histórica, la literatura, es que te ayuda a recrear vivencias personales, a recrear personajes, y sobre todo a compartir, ¿no?, con el lector circunstancias, situaciones en un marco histórico, ¿no? Por eso la primera pregunta de esta conversación contigo, Juan Francisco, era eso, ¿no? El contexto histórico que hay alrededor de una novela, que sí, es cierto, es una novela, es ficción, ¿no?, como dicen los ingleses a la hora de definir el tipo de literatura, si es ficción o no ficción, pero desde luego ayuda, ¿no?, a recomponer de alguna manera el ser humano, ¿no?, que es en definitiva un poco lo que se busca, ¿no?, de alguna manera. Sí, así es. Juan Francisco, la historia que cuentas sí, de Marina Montaner, es cierto que es un personaje inventado, pero como decías, bueno, pues de alguna forma es un personaje también real desde el punto de vista que pudo haber más de una Marina Montaner en aquella época del siglo XIV, ¿no? Las fuentes con que tú te nutres para recrear su vida, para inventar su vida, están basadas precisamente en hechos históricos reales y en personajes que de alguna forma te han inspirado a ello, ¿no? Así es. Hay una de las cosas que como novelista, que ya llevo unos cuantos años, me da cierto miedo, es el presentismo, ¿no? Y sobre todo cuando metes como protagonistas a mujeres o destacas ciertas situaciones un poco anómalas, ¿no? Una mujer que se hará con un barco, que se hará al mar, que se convertirá en mercadera, en contrabandista, otras mujeres que entrarán a formar parte en talleres de artesanas, es decir, todo eso nos suena muy casi a época actual, ¿no? Esas mujeres, hoy en día se utiliza el término empoderadas, pero no es cierto. Es decir, mis novelas no son presentistas. Yo lo que busco es, le pregunto a la historia si hubo en ese momento mujeres que hicieron ese tipo de cosas, ¿no? Tenían esos talleres o emprendieron negocios o salieron a la mar, como Jeanne de Belleville, que tenía 3 cocas y tuvo en jaque en el Canal de la Mancha al rey de Francia. Es decir, las hubo, pocas, aisladas, muy desconocidas, pero hubo mujeres que hicieron todo eso que sale en La heredera del mar. Por eso es por lo que vale la pena contarlo, ¿no? Y una de las cosas que también te quería destacar, la tercera pata de esta novela, si la primera es esa peste, ese contexto de la Guerra de la Unión, la segunda es la historia de las mujeres, la tercera sería lo ancestral, que yo creo que te encantará y a muchos oyentes también les gustará. He tratado que esta novela sea viajar no solo al mundo medieval, sino a la mente medieval, ¿no? Entonces, esa mente no es como la nuestra, no era una mente cartesiana, era una mente simbólica. Entonces, vamos a vivir y a sentir como ellos, o por lo menos es lo que pretendía. Y hay un recurso que estoy convencido de que era así, y es el tema de las historias orales. Mirad, yo ya llevo 8 años dedicándome a estudiar este tipo de historias, además las divulgo en Apun Radio aquí en la Comunidad Valenciana, y me voy dando cuenta de que, igual que la medicina, aparte de la medicina normal, en la Edad Media existía esa medicina popular, que todavía existe, de remedios caseros, de hierbas, de mezclas de hierbas para sanar. Yo creo que la mente también enferma, ¿no? Y el alma enferma, y en la Edad Media, que no había psicólogos, no había coach, no había ese tipo de cosas, yo creo que la gente se sanaba
con historias, ¿no? Historias ancestrales, hay historias antiquísimas. Tú que eres un experto en Egipto, hay historias que realmente nos vienen de aquella época y que se están contando prácticamente hasta hace 4 días como cuentecitos de viejas, y son historias que tienen miles de años y han sido historias que servían para curar el alma en el sentido de afrontar el destino, afrontar las desgracias. Mira, esta desgracia que te ha ocurrido es como le pasó a... y empieza esa historia oral que tiene miles de años y de alguna manera te sirve como ejemplo, te sirve como guía. No estoy hablando de la moralina o de la moraleja de los cuentos, estoy hablando de códigos más profundos, ¿no? De ideas ancestrales para afrontar los hechos de la vida, para asumirlos. Y yo creo que en la Edad Media era imprescindible que se contaran esas historias, y veréis, quien se enfrente a la heredera del mar, que nuestros personajes se las cuentan, ¿no? Es decir, se ayudan así cuando se hunden, ese miedo a la peste, ese miedo a lo que sucede, en vez de darle 2 palmadas en la espalda, tú tranquilo, date cuenta, y así ese tipo de razonamientos lógicos, lo que hacen es, creo yo, contarse historias, ¿no? Y es un poco una de las cosas que en la heredera del mar he querido destacar, y creo que a los oyentes les puede de verdad interesar. Desde luego que sí, nos consta, y desde luego que nos acerca, ¿no?, desde el punto de vista humano a una realidad, ¿no?, que, como decías ahora, va más allá, ¿no?, de elementos históricos, de realidades que son comunes, ¿no?, a diferentes épocas, y que en definitiva, bueno, pues nos acercan a comprender nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, más allá de lo que podamos especular, ¿no?, desde el punto de vista histórico. La heredera del mar seguro que os va a hacer disfrutar, os va a hacer recrear vivencias, momentos, y desde luego algo muy profundo, que en definitiva, y es que somos humanos, ¿no?, somos personas en un contexto aparentemente hostil, aparentemente duro, aparentemente difícil, pero que siempre la propia realidad de las personas es lo que hace solventar cualquier tipo de problema y seguir mirando hacia el frente, mirando hacia adelante, con la enriquecedora vida que caracteriza a cada una de las personas. Juan Francisco Ferrándiz, autor de La heredera del mar, Grijalbo. Amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. El placer ha sido mío, y como siempre un honor, y encantadísimo de contaros este tipo de cosas, por supuesto que sí. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.